Pasamos ya netamente a lo que es el control estadístico. Vamos a ver las funciones estadísticas. Si bien los ensayos de concreto, los ensayos de resistencia del concreto, van a tender a formar una distribución normal. Ellos siguen una distribución normal, lo que se llama la campana de Gauss. Esa campana de Gauss va a estar conformada por, por dos parámetros, por una media o promedio y por una desviación estándar, que va a ser calculada de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos de ensayos realizados en el concreto, a una misma edad. ¿Sí? Son ensayos elaborados a una misma edad y con una misma relación agua-cemento. ¿Sí? Y esas tienen que conservar sus propiedades todas iguales. No podemos evaluar por ahí, haciendo unas revisiones de unas cartas de control. Yo veía que colocaban en la carta de control distintas relaciones agua-cemento para cada rotura de probetas. Eso no es correcto. Nosotros evaluamos para probetas con las mismas características, ¿sí? La misma tanda, de repente por ahí varió eh, el agua que pudo haber entrado a la tanda, pero son variabilidades que están dentro de una misma concepción del diseño. No son diseños distintos, es un diseño único, exclusivamente para esa resistencia, para ese cemento, para ese tipo de agregado. Entonces debemos evaluar para unas mismas características. Bien, entonces observamos que en la campana de Gauss se tiene que el 68.27% de los datos caen dentro, desde la media, una desviación estándar, para la izquierda y para la derecha, caen los 68.27% de los datos evaluados. Y luego, el 95.45% de los datos evaluados están dentro de dos desviaciones estándar, a partir de la media. ¿Sí? Vamos viendo eso como punto de inicio para que entendamos que los valores, ya sea de dos veces de la desviación estándar, una vez la desviación estándar, va a depender mucho del parámetro de aceptabilidad que estemos trabajando dentro de la evaluación del concreto. Y pues hablar del promedio de al menos, este promedio es al menos de 30 muestras en total. Podemos hablar de 30 muestras mínimo para poder hacer esta evaluación del concreto. El promedio de al menos 2 cilindros de concreto corresponden a un ensayo. O en este caso de 3 cilindros de 4×8 equivale a un ensayo. De estos datos evaluados, o el promedio de la resistencia a compresión, vamos a evaluar la desviación estándar de la muestra total. ¿Sí? Lo ideal es tener al menos 30 ensayos para poder realizar u obtener una desviación estándar de la muestra. Pero también podemos emplear mínimo 15 ensayos para poder determinar esta desviación estándar, que luego va a estar afectada por un factor de corrección que está determinado tanto en la RN 060 como en el ASI 214 R-11. Aquí aparece otro valor, el coeficiente de variación. ¿Sí? Básicamente es la desviación estándar de la muestra, pero que está expresada como un porcentaje de la resistencia promedio. ¿Sí? Este coeficiente de variación va a estar muy utilizado para concretos superiores a los 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Se han demostrado estudios que el coeficiente de variación da un indicativo mejor sobre la calidad del concreto que estamos evaluando para concretos superiores a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Este coeficiente de variación nos va a servir también para evaluar la calidad del concreto dentro de la tanda. ¿Sí? Y luego tenemos el intervalo R. Este intervalo R va a ser un valor estadístico que va a estar determinado por el valor mayor menos el valor menor de un conjunto de datos, en este caso dentro de la tanda, que va a estar dividido entre el promedio
del ensayo a compresión. Esto va a ser empleado cuando tengamos que hallar el coeficiente de variación dentro de la tanda y que va a estar corregida por un valor, por una constante, para encontrar el coeficiente de variación y determinación dentro de la tanda. Aquí es donde voy. Digamos, la tabla 4.1 del ASCII 214 nos especifica unos factores para el cálculo de la desviación estándar dentro de la tanda. ¿Ya? Ese es a partir del intervalo de ensayos con el uso de 2, 3 o 4 especímenes. Si bien nosotros, en este caso, vamos a emplear 2 especímenes cuando tengamos probetas de 6×12 o 3 especímenes cuando empleamos probetas de 4×8. Y va a ser corregida por este D sub 2. Puede ser 1.128 o 1.693. ¿Y cómo va a estar determinado? Veamos este ejemplo. Bien, tenemos aquí, vamos a establecer 3 valores. Una muestra 1, una muestra 2 y una muestra 3. Tengo valores de 262, 270 y 273. Vamos a tener aquí un promedio. Bien. Vamos a hallar el intervalo R. Me dice que es el valor mayor menos el valor menor. Entonces vamos a efectuar 273 menos 262. Eso nos va a dar 11. ¿Sí? Y el promedio entre estos valores va a ser el siguiente. Tenemos 268.33. Correcto. Entonces, siguiendo lo establecido, tenemos que S sub 1, que va a ser la desviación estándar, va a ser igual al R 11 entre el D sub 2. ¿Pero quién va a ser D sub 2? 1.693. Y aquí tenemos el valor 6.5. Vamos a ponerlo. 6.5. ¿Sí? Al tener este 6.5, ahora pasamos a hallar el coeficiente de variación. 6.5 entre el promedio, que es 268.33 por 100. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 268.33 y nos va a dar 2.42%. Este es mi coeficiente de variación de la tanda. Que estamos obteniendo para un solo ensayo. Para encontrar este coeficiente de variación debemos tener al menos 10 ensayos, un promedio de 10 ensayos. Entonces, tenemos que realizar este coeficiente de variación para 10 ensayos y luego hallar el promedio de este coeficiente de variación para poder tener un valor significativo de la variación entre tanda que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Y aquí ya viene mi tabla de variación general y variación dentro de la tanda. Dentro de la variación general, vamos a hallar de toda la muestra en total, de los 30 ensayos que tengamos. De los 30 ensayos que tengamos. Si tenemos 15, como ya les expliqué, vamos a tener que corregirlo por un factor de corrección, que luego vamos a verlo más adelante. Entonces, nosotros podemos decir que un límite podemos nosotros establecer hasta 35.2 kilogramos por centímetro cuadrado de la desviación estándar es mi valor máximo que yo puedo tolerar para poder tener un control, un control muy bueno en la obra. Estoy refiriéndonos a la desviación estándar.
aquí fíjate bien, dice ensayos generales en construcción. Por debajo de 28.1 se considera excelente. Entre 28.1 y 35.2, muy bueno. 35.2 y 42.2 todavía está bueno, pero ya son valores demasiado altos, ¿sí? Y ya pues regular y malo ya no vamos a considerar porque entonces estamos afectando bastante la calidad de nuestra ejecución de obra. Entonces ya no entramos a esos valores que son muy pegados. Y luego cuando vamos a ir a la variación dentro de la tanda, vamos a evaluar, ¿sí? Si la variación dentro de tanda está por debajo de 3 o 3%, entonces es una variación, es un concreto excelente, ¿no? Muy bueno y bueno. Para el ejemplo anterior que yo coloqué, nos dio 2.42. Entonces podríamos decir que para ensayos generales de construcción, tenemos que ese coeficiente de variación se puede considerar como excelente. Si en caso este fuese una tanda que estuviese elaborada dentro del laboratorio, será considerado como muy bueno, ¿sí? Entonces, esa es la manera en cómo se interpretan estos valores dentro de estas tablas. Hacer aclaración que ese es para un FC menor a 35 MPa. Cuando tengamos valores para FC mayores o iguales que 35 MPa, ya trabajamos con coeficientes de variación. Todo va a ser coeficientes de variación. Sí, tanto para la variación general como la variación dentro de la tanda. Es preferible que nosotros, cuando tengamos una cantidad de valores o de ensayos a resistencia demasiado altos, demasiado grandes, de muchos ensayos, manejarlo por un tema de variación general, ¿sí? Eso nos va a permitir visualizar mejor cuál es el comportamiento de nuestro concreto dentro de estos ensayos generales, debido a que la desviación estándar a mayor número de datos puede generar por ahí algún error y de interpretación de datos con respecto a la calidad del concreto. Entonces, esto es lo que le decía. Cuando tenemos valores menores a 15 ensayos, consultamos la siguiente tabla. Hay una tabla 5.2. Pero si tenemos a partir de 15 para arriba, podemos afectar por un factor, ¿sí? Digamos que si a 15 nos dio 20 kilogramos por centímetro cuadrado de desviación estándar, entonces lo vamos a afectar por el 1.16 y ahora nuestra nueva desviación estándar va a ser 23.2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Podemos realizar el análisis con ensayos menores a 30, pero van a verse afectadas por esta tabla y estos factores. Si nos damos cuenta aquí, cuando tenemos 30 o más ensayos, el factor es 1, quiere decir que no se modifica. Entonces esta es la tabla 5.2. Cuando nosotros no tenemos ningún dato, ninguna experiencia trabajando bajo condiciones ambientales distintas, con materiales que recién estamos evaluando en canteras que no hemos trabajado, con un cemento de distinta zona, por decir, yo puedo haber trabajado en Lima, pero vengo a Piura y cambia el cemento, ¿no? Cambia de proveedor del cemento. De repente puedo haber traído una planta mezcladora, no sé, de Tarapoto y la traigo a Piura, igual también va a generar esa variación. ¿Por qué? Porque son diversos factores, todo va a cambiar, absolutamente todo cambia. Entonces se podría decir que empezamos desde cero a hacer un control inicial de estos valores. Entonces evaluamos lo siguiente. Cuando tenemos concretos menores a 21 megapascales o 210, vamos a hacer la conversión multiplicando por 10, vamos a sumarle 7 MPa al F'C, al FC de diseño. ¿Sí? Cuando tengamos concretos menores o mayores iguales que 21 y menores iguales que 35 MPa, o un 210 o un 350, vamos a sumarle 80 kilogramos por centímetro cuadrado u 8 megapascales, de acuerdo a las unidades que estamos trabajando. Y si nuestro concreto es mayor a 35 MPa, utilizamos la fórmula de 1.1
veces el FC más 5 MPa. A transformación, podemos decir a 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese va a ser nuestro punto de partida cuando no tenemos datos. Es obligatorio. ¿Sí? No nos podemos arriesgar haciendo una evaluación previa con aditivo, que ya está. O sea, es correcto. Nosotros podemos ajustar desde un primer inicio. Pero siempre y cuando hayamos tenido una evaluación pues, de laboratorio previa, ¿no? Donde tenemos ya evolución de resistencias a 28 días, o que tal vez hayamos utilizado el método racional de concreto, donde ya tenemos netamente sincerada la curva de evolución de resistencias con los agregados que vamos a emplear, con el cemento, con el aditivo, con la fibra, adiciones, lo que pueda hallar el concreto. Si es que tenemos una curva ya sincerada, tal vez podríamos ajustar ese diseño. Pero mientras tanto, ¿sí? Nos ceñimos a la normativa que aquí, bueno, esta es la ASI 318, pero también es el mismo cuadro para la E060. Entonces tenemos que ceñirnos a la normativa. Ahora, nosotros poseemos los criterios para los requisitos de resistencia. Hay 4 criterios de evaluación de la resistencia o de los requisitos de resistencia. Sí. Aquí aparecen 4. Nosotros, en la norma E060, solo aparecen 3. Solo aparecen 3. El criterio 1 que presenta el ASI 214 nos dice, ¿no? Porcentaje máximo de ensayos individuales menores a FC. Ya no se usa, no es muy común. Es un parámetro que se puede usar en algunos proyectos, pero por lo general no se emplea este criterio. ¿Por qué no se emplea este criterio? Porque hablan de ensayos individuales menores a FC. No, esto ya no se está empleando. Entonces nosotros pasamos al siguiente criterio. Criterio 2. Porcentaje máximo de promedio móvil de n ensayos consecutivos cuando cae por debajo del FC. Correcto. Entonces si nosotros vamos a nuestra norma E060, nos dice lo siguiente. Que ningún ensayo, así te dice, ningún promedio de 3 ensayos consecutivos tiene que ser menor o puede ser menor al FC de diseño. ¿Sí? Ningún promedio de 3 ensayos consecutivos puede ser menor al FC de diseño. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Cuando vamos a la norma E060 te presentan estos datos. Te dicen que el FCR es igual al F sub C más 1.34 por la desviación estándar. Y luego te presentan otra ecuación y te dicen el FC más 2.33 por la desviación estándar menos 35. Estamos en unidades kilogramos por centímetro cuadrado para ambas ecuaciones. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Si en mi ecuación de mi ASI 214 me dice lo siguiente. El FCR es igual al F sub C más un T por la desviación estándar entre la raíz de n. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fácil. Nosotros este T lo usamos cuando nuestra probabilidad de que un ensayo caiga o se posicione fuera de lo establecido en nuestro FCR va a ser el 1%. Y esto va a ser equivalente a un T igual 2.33 con un 98% ¿sí? de probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? FCR va a ser igual al F sub C
más 2.33 por la desviación estándar entre la raíz de 3, porque son los n ensayos consecutivos. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado que el FCR va a ser igual a F sub C más 1.34 por la desviación estándar. Quiere decir que el valor que hemos encontrado cuando el promedio de 3 ensayos consecutivos no tiene que ser menor al F sub C, debe cumplir una expectativa de falla de 1 en 100. Una expectativa de falla de 1 en 100 para 1% de probabilidades. Eso es lo que tiene que cumplir eso es lo que cumple nuestro código, lo que nos indica. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos evaluar el otro criterio, que vamos a revisarlo ahorita, tengo el criterio del porcentaje máximo de ensayos individuales. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Que ningún ensayo individual tiene que ser menor al F sub C de diseño menos un K. Nuestra norma E060 nos habla de este K y nos dice que ningún ensayo individual tiene que caer por debajo del F sub C menos 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, pasamos a lo siguiente. Si nos está hablando que dice el FCR va a ser igual al F sub C más un T, este es un T, por la desviación estándar menos un K. Correcto. El FCR va a ser igual al F sub C. Ese T, ¿quién va a ser? 2.33, porque estamos cumpliendo para 1% de probabilidad que caiga fuera de lo esperado. 2.33 por la desviación estándar. ¿Y ese K, quién va a ser? Ese K va a ser 35 kilogramos. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, nos damos cuenta que la E060 está cumpliendo con los lineamientos de la CI. Está cumpliendo. Tenemos las dos ecuaciones que se establecen, estamos cumpliéndolas, de acuerdo al primer y segundo criterio. Ahora tenemos lo siguiente. Nos dice que en el criterio 4, el porcentaje máximo de ensayos individuales no debe ser menor a un K porcentaje del FC. Para el criterio 4 nos habla que es un criterio que se va a emplear para concretos superiores a los 35 megapascales. Y nos dice que la ecuación es igual a el FCR por un K por un F'C entre 1 menos el T por un coeficiente de variación. Y la otra fórmula es el FCR es igual a un K por el F sub C más la desviación estándar por un T. ¿Sí? Entonces vemos lo siguiente. El FC nos dice también que este K es 0,90. El 90%, el F sub C más el T, que va a ser 2.33, por la desviación estándar. Entonces es lo mismo que nos habla nuestra RNE. Para los tres criterios, cumple. Estamos cumpliendo los tres criterios que nos habla la RNE 060. El criterio 2 y 3 es para concretos menores o iguales a 35 MPa. Y para el criterio 4 son concretos superiores a los 35 MPa. Y aquí nos aparece. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos habla la RNE 060 y que cumple con los lineamientos de la CI de expectativa de falla 1 en 100 con 1% de probabilidad de que los resultados caigan fuera de lo esperado, de lo estipulado. Siguiendo con los criterios para los requisitos de resistencia, aquí nos aparece la tabla. Entonces vemos lo siguiente. Nosotros hemos evaluado
para una expectativa de falla de 1 en 100. Aquí nos damos cuenta, 1 en 100. Y este 1% es la probabilidad de que un ensayo caiga por debajo de lo estipulado, ¿sí? De las ecuaciones que hemos determinado. Y nuestro t va a ser 2.33. Esto es lo que nosotros usamos. ¿Ya? Y el porcentaje de ensayos dentro de la campana de Gauss va a ser el 98%. Tal vez vas a mirar otras normas de otros países, por ejemplo, la norma brasileña, vas a encontrar que su expectativa de falla, ¿sí?, es de 5%. ¿Sí? Su probabilidad que caiga por debajo del estipulado es 5%. Ellos manejan un T 1.65. ¿Okay? Tal vez vas a poder visualizar en otras normativas y vas a intentar compararlo. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando hablamos de dispersión entre probetas individuales, aquí es donde va a entrar la evaluación que hicimos al inicio, ¿verdad? Cuando sacamos el coeficiente de variación y nos dio un valor de 2.42, ¿sí? Quiere decir que si está por debajo de 2.9, está correcto. Y la dispersión máxima, ¿cómo se halla esta dispersión? La dispersión máxima se halla encontrando la diferencia entre el valor máximo, entre el valor mínimo, ¿no?, menos el valor mínimo, entre el promedio de los valores, ya sea de 2 probetas o de 3 probetas. Y luego nos va a dar la dispersión máxima. Tiene que estar dentro del 8% para probetas de 6x12 o por debajo del 10.6% para probetas de 4x8. En la práctica se usa 8% de dispersión máxima para 6x12 y 10% para probetas de 4x8.